Mis hermanos, a la transmisión. Vamos a tratar el tema del cuerno pequeño. ¿Quién fue el cuerno pequeño que se atrevió a cambiar y adulterar la ley de Dios? Y también vamos a tratar del tema de la marca de la bestia, o qué va a llegar a ser un futuro la marca de autoridad de este sistema político y religioso. Vamos a estudiar Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. Quédate hasta el final, comparte este video para que más personas puedan escuchar el mensaje. Pero antes de iniciar, me gustaría orar para ahí sí dar inicio con el tema. Oremos. Señor, ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, ilumina el entendimiento de cada persona, que tu Espíritu Santo entre en el corazón de todas las personas para que acepten estos mensajes tan poderosos que son para el tiempo del fin. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciemos, mis queridos hermanos. El estudio de este tema siempre lo iniciamos con Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 es importante estudiarlo para entender paso por paso Apocalipsis capítulo 13. Voy a iniciar con el versículo número 1. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Y mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche y vi que de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Primero el profeta Daniel ve que cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. ¿Y sabe qué representa estas bestias? Daniel capítulo 7 versículo número 17 nos dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Esas cuatro grandes bestias son cuatro grandes reinos o imperios que se iban a levantar en la tierra. E iniciamos con el versículo número 4. Dice que la primera era semejante a un león, tenía alas de águila, las alas le fueron arrancadas y se le dio corazón de hombre. Aquí en pantalla estamos presenciando la primera bestia que vio el profeta Daniel. Ahí vemos el león con las alas de águila. Si ya nosotros conocemos y sabemos que es un imperio que se levantó en esta tierra, entonces, ¿qué imperio es este león? El imperio de Babilonia. Babilonia representa el león que surge la primera bestia. Ahora, el león tiene alas de águila. Las alas representan velocidad de conquista del rey Nabucodonosor. Eran veloces conquistando otros reinos. Si vemos, las alas del león le fueron arrancadas. Esto representa la humillación por el orgullo y la soberbia del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Duró 7 años como una bestia del campo. Y se le dio corazón de hombre, representa que después de los 7 años, por la humillación y la soberbia de este rey pagano, reconoció que todo el poder y la gloria que tenía era gracias a Dios. Ahora, prosigamos con el siguiente versículo. Dice el profeta Daniel que vio una segunda bestia semejante a un oso, como el que estamos viendo en pantalla. Tenía un costado más alto que el otro y tenía 3 costillas en su boca. Y se le dijo: levántate y devora mucha carne. ¿A qué imperio representa el oso? A los medos y a los persas. Ahora miremos las características principales del oso. Tiene un costado más alto que el otro. ¿Qué representa esto? Miren, el costado más alto son los medos y el costado bajo son los persas. Resulta y pasa que los medos eran superiores o más fuertes que los persas. Por eso el costado más alto representa a los medos. Pero el oso también tiene 3 costillas en su boca, y las 3 costillas representan los 3 reinos que conquistaron los medos y los persas.
Los medos y los persas conquistaron Babilonia, conquistaron Egipto y conquistaron Lidia. Eso representa las tres costillas. Son los tres reinos que conquistaron los medos y los persas. Y la última parte del verso dice, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Militarmente este ejército era sanguinario. Cuando conquistaban no dejaban nada a su paso. Prosigamos con el siguiente. Luego Daniel ve una tercera bestia semejante a un leopardo, la cual tenía cuatro alas de águila en sus espaldas, tenía 4 cabezas y se le fue dado dominio. Aquí en pantalla la estamos presenciando. Ahora, ¿a qué imperio representa este leopardo? Al imperio de Grecia, los griegos. ¿Qué representa las 4 alas de águila en sus espaldas? Velocidad extrema de conquista. Alejandro Magno no había terminado de conquistar un reino cuando ya había conquistado 4 o 5 más. Eran veloces conquistando. Ahora, si prestamos atención a la imagen, el leopardo tiene 4 cabezas. ¿Qué representan esas 4 cabezas? Las 4 cabezas, resulta y pasa que cuando Alejandro Magno murió a los 33 años, no quedó heredero al trono y 4 grandes generales de Alejandro Magno tomaron el reino de Grecia. Uno de ellos fue Lisímaco, otro Casandro, otro Seleuco y otro Ptolomeo. Eso representa las 4 cabezas de este leopardo que es el imperio de Grecia. Y la última parte del verso dice, y se le fue dado dominio. Dios permitió que este reino se expandiera. Ahora, luego dice que se presentó una cuarta bestia, la cual era terrible, espantosa, que tenía grandes dientes de hierro tenía 10 cuernos en su cabeza. Esta bestia terrible y espantosa, que es la cuarta bestia, la cual acabo de poner en pantalla, es el imperio de Babilonia. El imperio romano representa la cuarta bestia. ¿Qué representa los grandes dientes de hierro de esta bestia? Poder y fuerza militar de este imperio. ¿Qué representa? Que despedazaba y desmenuzaba las obras con sus pies. Cuando los romanos conquistaban a otro reino, los colocaban bajo su dominio y los colocaban bajo sus decretos, sus normas y sus leyes. Y los dominaban por completo. Y luego dice que de esta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Cuando el imperio romano llegó a su fin, se dividió en 10 reinos o 10 reyes. Ahora, pero el versículo número 8 dice que de la cuarta bestia surgió un cuerno pequeño. Y este cuerno decía grandes arrogancias y blasfemias. Ahorita vamos a ver quién es este cuerno pequeño. Luego en la profecía se presenta el anciano de días. Miles de millones lo adoran, están delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos, la bestia fue destrozada y echada en el fuego, y a las otras 4 bestias se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. Pero si nosotros nos ubicamos en Daniel capítulo 13, versículo 13 y 14, dice que hacen presentar delante del trono del anciano de días un hijo de hombre. ¿Y por qué motivo hacen presentar a este hijo de hombre? Sabemos que el hijo del hombre es Jesús. ¿Por qué motivo? Y se le fue dado dominio, gloria y reino para que gobernara sobre todos los pueblos. Y su dominio es dominio eterno y su reino es uno que nunca va a ser destruido. Hacen presentar a Jesús para darle su reino, para dar la recompensa a los santos del Altísimo, y el reino de Jesucristo va a ser eternamente y para siempre. Los primeros 4 grandes imperios fueron temporales, su reinado llegaron a su fin, fueron destruidos, pero hermanos, el reino que se va a dar de recompensa a los santos del Altísimo va a ser eternamente y para siempre. Y mi bienvenida es que todos estemos en ese grupo, que es el reino de los santos. Ahora sí, expliquemos a profundidad quién es el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7, versículo 25, se nombra 4 características para identificar quién es este cuerno pequeño de la profecía.
La primera dice que decía grandes arrogancias y blasfemias. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. En la Biblia se define blasfemias, por ejemplo, un ser humano, una persona que diga que puede perdonar pecados, esto es una blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar los pecados de los hombres. Pero este cuerno, recordemos que era diferente a todos los demás. Los otros solamente eran políticos, pero este cuerno pequeño, que también fue un rey que se levantó, era político y religioso. Por eso era distinto a los demás. Ahora, históricamente, ¿qué poder político y religioso en el mundo se atribuye que ellos pueden perdonar pecados? Miren, iniciemos con la primera característica. Aquí en pantalla acabo de poner la confesión que practican en el catolicismo romano. Allá enseñan que si usted debe de confesar sus pecados delante de un cura, de un sacerdote, y el sacerdote le perdona los pecados. Pero eso es una grande blasfemia, porque la escritura declara en Lucas capítulo 5 versículo 21, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados de los hombres, no un ser humano. En el catolicismo romano cumple la primera característica del cuerno pequeño, al atribuirse atributos que solamente le pertenecen a Dios. Ahora, también atentarían contra el continuo sacrificio con la llamada Eucaristía. ¿Y por qué motivo? Porque en la llamada Eucaristía ellos enseñan que este es el cuerpo literal de Cristo y que el vino es la sangre literal de Jesucristo. En pocas palabras, están crucificando a Jesucristo todas las veces que practican la Eucaristía, y esto es una blasfemia y un insulto al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, también otro punto importante es que ellos quieren usurpar el lugar que le corresponde a Jesús como sumo sacerdote. Quieren colocar a hombres pecadores, a seres humanos como sacerdotes y quieren atribuirle atributos que solamente le pertenecen a Dios. Porque según Hebreos 4:14 dice que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, el cual ha entrado en el cielo. Jesús es nuestro abogado. Si, dice el apóstol Juan, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Otro tipo de blasfemia que también practican en el catolicismo romano es que dicen que María es la intercesora y que ella intercede por nosotros. Pero eso es otra blasfemia, porque bíblicamente el único que intercede por nosotros delante del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro punto importante, dice que a los santos del Altísimo quebrantaría, y ese cuerno pequeño, que es un poder político y religioso, haría persecución y guerra contra el pueblo de Dios. En la Edad Media hubo una etapa llamada la Santa Inquisición. El que estaba al mando de esta Santa Inquisición era el pontífice de Roma. Y el pontífice de Roma, cualquier persona en esa época que no aceptaba la autoridad del pontífice de Roma, era condenado a la muerte y llevado ante coliseos grandes. Y las personas que no aceptaban la autoridad de este sistema papal eran comidos vivos por las fieras salvajes como los leones. Ahora, otro punto, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, este poder político y religioso. Históricamente el único poder que se atrevió a cambiar y adulterar la ley de Dios fue el poder papal. Eliminaron el segundo mandamiento que prohíbe la veneración y culto a las imágenes. Cambiaron y adulteraron el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo sábado. El 10º mandamiento lo dividieron en dos. Miren, cambiaron y adulteraron la ley de Dios. Y aquí nos damos de cuenta que el poder papal está cumpliendo todas las características de este cuerno pequeño de la profecía. Miren, aquí podemos ver los 10 mandamientos de la Biblia. No tendrás dioses ajenos, no adores imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo,
honra a tus padres, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codicies nada de tu prójimo. Pero el mandamiento de no adorar imágenes en el catecismo está eliminado. El mandamiento que dice acuérdate del sábado para santificarlo, lo cambiaron y lo adulteraron en el catecismo. El mandamiento de no codiciarás lo dividieron en dos. Ahora, otro punto. ¿Durante cuánto tiempo duraría la supremacía y poder temporal de este poder papal, de este cuerno pequeño? Dice que tendría poder por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año, tiempos a 2 años y mitad de un tiempo a 6 meses. Son 1260 días. De 1260 días se compone 3 años y medio. Pero en profecía un día equivale a un año. Por lo tanto son 1260 años. ¿Durante cuánto tiempo duraría la supremacía y poder temporal del cuerno pequeño? Durante 1260 años. Entonces, históricamente, ¿quién cumple todas las características del cuerno pequeño? El poder papal. Mire lo que dice la historia. El poder papal recibió poder civil en el año 538 hasta el año 1798. Desde el año 538 hasta el año 1798, si hacemos una resta, 538 menos 1798 nos va a dar un igual de 1260 años. Hermanos, nos hemos dado de cuenta que todas las características de este poder político religioso de este cuerno pequeño las ha cumplido históricamente el poder papal. Ahora nos dice los últimos versículos, dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. Miren, hermanos, mi bienvenida es hacer todos parte de ese grupo, de este remanente, de ser parte del reino de Jesucristo. Rechazar la falsa adoración de ese poder político y religioso que es Roma papal, que se atrevió a cambiar, hizo guerra contra los santos, cambió la ley de Dios, hizo persecución, dice, comete muchas blasfemias contra la palabra de Dios, se atribuye atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y el apóstol Pablo ya lo había profetizado. Antes de que se manifieste la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no vendrá antes de que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo, el cual se sienta en la casa de Dios, haciéndose pasar por Dios, y es el papado. Hermanos, es importante estudiar las profecías de Daniel capítulo 7. Proclamemos estas verdades para que el mundo sepa de la verdad y sea librado del engaño. Porque este cuerno pequeño echó la verdad por tierra e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero es deber de nosotros como adventistas del séptimo día proclamar y estudiar al mundo, predicar al mundo estos mensajes para que salgan del engaño el cual realizó el poder papal. Dios te bendiga en este día. Espero te haya gustado el tema en esta mañana.